En su regreso más sombrío, Dexter Morgan se enfrenta a un mundo que parece haber mutado en algo aún más oscuro de lo que recordaba. Ya no es solo un depredador cazando a otros depredadores. Ahora está rodeado de ellos. Y cada uno lleva consigo una marca, un ritual y un pasado tan retorcido que haría estremecer incluso al propio pasajero oscuro. Primero, el regreso más oscuro de Dexter llega a Nueva York con una mezcla de culpa, nostalgia y un hambre silenciosa que no ha logrado apagar. Harrison es su prioridad, pero el instinto asesino no se queda atrás. Apenas pone un pie en la ciudad, se topa con un nombre que le hiela la sangre. El pasajero oscuro. No es él, pero alguien más está usando su icónico apodo. Intrigado y molesto, Dexter decide acercarse al grupo de asesinos que orbitan alrededor del carismático y peligroso Leon Prather. Sabe que para descubrir quién se esconde tras ese apodo, tendrá que jugar su propio juego, fingiendo ser uno de ellos. Mientras avanza, se ve obligado a replantearse hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger su identidad y al mismo tiempo cumplir con su código. Lo que comienza como una infiltración se convierte en una partida de ajedrez mortal, donde cada movimiento es observado por depredadores tan astutos como él, y en el fondo sabe que solo es cuestión de tiempo para que la sangre vuelva a fluir, de una manera muy personal. 2. Mia Lapierre, Lady Vengeance. Mia Lapierre no mata por placer, al menos no en el sentido tradicional. Su historia está marcada por un trauma profundo, una infancia rota por la violencia y un deseo irrefrenable de castigar a quienes se alimentan del dolor ajeno. Para ella, los depredadores sexuales no merecen redención, solo un final sangriento. Cuando era más pequeña, descubrió que el novio de su madre había abusado sexualmente de su ermita, Hazel. Mia lo mató en consecuencia. Su apodo, Lady Vengeance, no es solo una advertencia, es una sentencia. Cuando Dexter la conoce, percibe una afinidad peligrosa. Ambos siguen un código. Ambos eligen cuidadosamente a sus víctimas. Pero hay una diferencia crucial. Mientras Dexter mata para controlar su oscuridad, Mia lo hace para alimentar su sed de justicia. Una justicia que, para él, roza el desequilibrio. La tensión entre ellos es inevitable y cada encuentro parece una mezcla de atracción y amenaza. Tercero, Keith, de Canton Clover. Keith fue alguna vez un miembro útil del círculo de Prather, pero la codicia y la desesperación lo condenaron. Ahogado por las deudas y sin la astucia necesaria para sobrevivir en ese mundo, cometió un error que lo dejó vulnerable. Su apodo, de Canton Clover, proviene de su brutal arma preferida, un bate cubierto de clavos, con el que desfiguraba a sus víctimas sin piedad. No mataba por necesidad, sino por una mezcla de ira y frustración acumulada, descargando su miseria en cada golpe. Pero su caída fue tan rápida como sangrienta. Charlie, otro miembro del círculo, lo consideró un estorbo por su modus operandi, por la desesperación que tenía por dinero, por creer que Leon era un hombre cualquiera, además de que amenazó con ir al FBI y contarles lo que Leon Prather había estado haciendo. Al principio, Charlie solo se rió en su cara, porque sabía que no podía ir con las autoridades, ya que él mismo estaría involucrado. Pero luego de insistirle demasiado de que parara, Charlie lo eliminó, irónicamente con su misma arma, un bate con muchos clavos largos incrustados. Dexter observa su historia como una advertencia de lo que sucede cuando la violencia no tiene control ni propósito. En el fondo, Keith era un recordatorio viviente de que en este ecosistema no hay espacio para el error y que incluso los depredadores pueden convertirse en presas. 4. Ronald Schmidt,
The Dark Passenger para Ronald, todo comenzó con una tragedia personal. Su padre, un taxista, se suicidó luego de que todo su esfuerzo e inversión para lograr ser taxista se viera obstaculizado por la llegada de las nuevas plataformas de transporte. Ese evento marcó su vida y lo llevó a construir su propio sistema de justicia, uno que aplicaba desde el asiento trasero de un coche. Usaba el transporte compartido como cacería, eligiendo a víctimas que, según él, merecían desaparecer. Su apodo, The Dark Passenger, es una ironía cruel que a Dexter no le pasa desapercibida. Ver a otro asesino portar ese título es como mirarse en un espejo sucio y distorsionado. Ronald se mueve con calma y confianza, como si estuviera convencido de que nada puede tocarlo. Pero su seguridad es su condena. Dexter lo estudia, lo sigue y finalmente lo lleva a su mesa. En ese momento, las similitudes se disuelven y solo queda la diferencia fundamental. Ronald no tenía un verdadero código, solo un disfraz de justicia. Es así como Dexter, luego de borrarlo de la existencia, corta uno de los dedos de Ronald para usarlo como acceso al círculo de Prater. 5. Lowell, The Tattoo Collector. Para Lowell, la piel humana es más que un lienzo, es un trofeo. Cada víctima lleva un tatuaje que él considera digno de su colección, y su ritual consiste en marcar o arrancar ese pedazo de identidad. Lo que para otros es arte, para él es un catálogo macabro. Su sadismo va más allá del asesinato. Disfruta del proceso, del miedo y del dolor que provoca. Dexter lo intercepta justo antes de que su próxima víctima se convierta en parte de su galería. En ese momento, no solo salva una vida, sino que añade a Lowell a su propia lista de obras terminadas. En el silencio de su mesa, el tatuador se convierte en el tatuado, pero con una cicatriz que jamás se verá. 6. Gareth, The Gemini Killer. De todos los asesinos que Dexter conoce en esta nueva etapa, Gareth es el más difícil de leer. Su apodo, The Gemini Killer, proviene de su patrón. Nunca mata de uno en uno. Sus víctimas siempre llegan en pares, reflejando una mente obsesionada con la dualidad y la simetría. Su carácter frío y calculador lo convierte en un enigma, incluso para Prater. No deja pistas emocionales. No se involucra más allá del acto. Es como si sus crímenes fueran experimentos para entender la naturaleza humana o para romperla. Con Gareth, Dexter siente que no se enfrenta solo a un asesino, sino a un espejo distorsionado de sí mismo. Y ese misterio, por ahora, queda abierto. En este nuevo capítulo de su vida, Dexter navega entre depredadores que no solo matan, sino que creen tener un propósito. Cada uno de ellos es un recordatorio de lo delgada que es la línea entre el cazador y la presa. La pregunta que queda es simple. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que uno de estos asesinos decida que el próximo objetivo sea él?